Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día viernes y de una vez que tengan un bendecido fin de semana. El día de hoy vamos a compartir acerca del poder del cómo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. En Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, la palabra dice: seamos imitadores de Dios como hijos amados. La palabra que se traduce al español como es la palabra griega ose, y esa palabra significa cualquiera de estas dos cosas. La primera es de la misma manera que, o la segunda igual que, de tal manera que lo que la palabra nos está diciendo es que seamos nosotros como hijos amados de la misma manera o igual que Dios. Entonces, primero hay que tener una idea de lo que significa ser un hijo amado de Dios. Y eso implica lo que son, cómo se comportan, cómo reaccionan, cómo viven. Y entonces podremos vivir nuestras vidas como uno de ellos. Si la palabra de Dios nos está diciendo que vivamos como hijos de Dios, que seamos imitadores como hijos de Dios, es porque podemos lograrlo. El tema es el cómo, el poder del cómo. Y cómo ser, comportarnos, reaccionar y vivir como hijos amados de Dios, lo encontramos a lo largo de la Biblia. La palabra de Dios nos recuerda en el Salmo 119, 105, que nosotros los hijos de Dios somos guiados por la palabra. Lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera a nuestro camino. Y la palabra nos la va enseñando y guardando en nuestro corazón, atesorándola en nuestro corazón, el Espíritu Santo. La palabra también nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Por ello, también en Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 16, la palabra de Dios nos dice que como hijos obedientes seamos santos. De tal manera que ser como hijos de Dios es seguir la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Entonces ahí vamos a encontrar la clave o las claves para poder ser como hijos amados, para poder vivir como hijos amados. Y mire, vivir como un hijo de Dios es un privilegio, no solo es un privilegio enorme, sino es una bendición enorme. Significa vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria, vidas bendecidas, etcétera. Y la clave, como lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16, es que seamos obedientes. Y la obediencia es un fruto del Espíritu Santo también. Cuando la palabra en Gálatas 5, 22 y 23 habla del dominio propio, nos está hablando de la obediencia, del dominio propio para la obediencia. En Dios no estamos limitados a lo que hemos sido, ni siquiera a lo que somos el día de hoy. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 12 que nosotros no estamos estrechos en Dios, no tenemos límite en Dios, estamos limitados en nuestro propio corazón. Aparte de ello, también la palabra nos recuerda en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 que todas las cosas viejas han pasado y todas Dios las ha hecho nuevas, y que ese hacerlo nuevo es un proceso que inició el Espíritu Santo en nosotros y lo va a concluir hasta el día de Jesucristo, hasta que nos presentemos delante del Señor. Lo dice la palabra en Filipenses capítulo 1 versículo 6, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por el otro lado, Proverbios capítulo 4 versículo 18 nos recuerda que nuestra vida como justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, el ser obedientes, el ser como hijos de Dios es un proceso en el cual estamos siendo ayudados por la palabra, por el Espíritu Santo, que nos ayudan a la obediencia para que paso a paso, día a día, nos vayamos pareciendo cada día más al Señor. En Dios tenemos la capacidad de poder vivir como lo que aún no somos. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 37, que nada es imposible para Dios, y también la palabra nos dice que al que puede creer, nada le es imposible. Todo le es posible, y que si creemos veremos la gloria de Dios.
Así que la palabra nos garantiza, nos da la seguridad de que usted y yo realmente podemos vivir como hijos amados de Dios, como imitadores de Dios. Y por el otro lado también Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y así debe suceder con nosotros. Él ya nos está llamando hijos amados, Él ya nos está llamando santos, Él ya nos está llamando justos. Eso quiere decir que vamos a llegar a la meta. Pero para llegar a la meta, usted y yo necesitamos caminar. No es un asunto de varita mágica que Dios lo va a hacer así por así, no. Es algo en lo cual usted y yo tenemos una participación, usted y yo tenemos una parte activa, y es un paso a paso que debemos dar cada día. Todos queremos vivir una vida plena, todos queremos vivir una vida bendecida, todos queremos vivir una vida en victoria, todos queremos vivir una vida cada día mejor, más perfecta, etcétera. Pero ello implica que usted y yo necesitamos obedecer la palabra de Dios. Es a través de la obediencia de la palabra de Dios que vamos a alcanzar todas esas cosas. Lo dice la palabra en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que si nosotros obedecemos la palabra y la ponemos por obra en nuestra vida cotidiana, entonces vendrán todas las bendiciones de Dios y nos alcanzarán, nos perseguirán y nos alcanzarán. Y por el otro lado, Jesús también nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, nos vendrán todas las añadiduras. De tal manera que usted y yo lo que necesitamos es creer sin dudar y hacer conforme a nuestra fe lo que estamos creyendo, que es ser imitadores de Dios, ser como hijos de Dios, como hijos amados de Dios. La palabra dice en Proverbios 23:7 que conforme nosotros pensemos de nosotros mismos en nuestro corazón, así vamos a hacer. Si pensamos que podemos hacerlo, lo vamos a poder hacer en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Pero si comenzamos a poner pretextos, excusas, nos comenzamos a darle validez a todos los obstáculos que se van presentando en el camino, obviamente no vamos a alcanzar la meta, pero entonces también nos vamos a perder de la vida abundante, de la vida plena, de la vida bendecida, de la vida en victoria. En la palabra de Dios tenemos un ejemplo muy importante de cómo Dios transforma el corazón de una persona para llegar a ser lo que él tenía el propósito que fuera. Y esa persona es Gedeón. Cuando Dios se encuentra con Gedeón, lo saluda como si fuera un varón esforzado y un varón valiente, dice la palabra en Jueces 6 del 11 al 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y estaba diciendo lo que dice la palabra de cada uno de nosotros, que seamos varones esforzados y valientes. Gedeón, en el diálogo que tiene con Dios, en principio evidencia que él estaba poniendo excusas de que su familia, de que él era el más pequeño de la familia, que su familia no era una familia poderosa, que era una familia pequeña, etcétera, etcétera. Estaba poniendo excusas, pero Dios le dice: varón esforzado y valiente. Y en hebreo el Señor lo llamó Gedeón, y Gedeón significa, viene de la palabra Gibor, que literalmente significa gigante, poderoso, valeroso. Imaginemos cómo viviría una persona así espiritualmente, una persona a la que el Señor le diga gigante, poderoso, valeroso, y lo crea en su corazón. Esa persona va a vivir en rectitud, en pureza, en santidad, en piedad, en poder, en bendición, en victoria, etcétera. De tal manera que así como Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, Dios también nos dice a nosotros: esfuérzate y sé valiente.
valiente. Y la palabra de Dios también nos dice que en todas las cosas vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, que todo lo que creamos que sea conforme a la voluntad de Dios nos será hecho. Y lo que estamos hablando de ser como hijos amados de Dios, como imitadores y hijos imitadores de Dios, es algo que para nosotros es posible, nos lo está diciendo Dios, y si Dios nos lo dice, es posible alcanzarlo si usted y yo lo creemos. Así que vivamos como si ya fuéramos esas cosas, vivamos como que si ya somos hijos amados de Dios, como que si ya somos imitadores de Dios, vivamos como si pudiéramos hacer para Dios las grandes cosas y poderosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que hagamos, vivamos incluso por encima de lo que hayamos conocido, hayamos sido o hayamos hecho. En Dios somos llamados a hacer proezas, y hacer proezas significa hacer cosas que nunca antes hemos hecho. Lo dice la palabra en Salmo 60, versículo 12, y en el Salmo 108, versículo 13. Así que usted y yo podemos ser todo lo que dice la Biblia que podemos hacer, que podemos ser, y podemos hacer todo lo que la Biblia dice que podemos hacer si lo creemos y ponemos nuestro enfoque, nuestra decisión en alcanzarlo, en caminar cada día hacia eso, porque nuestra vida es un paso a la vez, un día a la vez, hasta llegar a la meta. Como dice Pablo, yo prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que vivamos cada día lo que Dios dice que somos, como Dios dice que hemos de ser y vivir. Vivamos en el poder del cómo cada día, como si ya fuéramos lo que Dios dice que somos, y entonces lo seremos. En Dios haremos proezas. En Dios no estamos estrechos en nuestro propio corazón. En Dios no estamos limitados para hacer y poder lo que la Biblia dice que somos, que hacemos y que podemos. Muy bien, con esto hemos terminado con esta perla del día de hoy, de esta tarde. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una bendecida tarde y noche, y si Dios lo permite, el día de mañana, por la mañana, estaremos compartiendo otra perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, gracias por conectarse, que tengan una bendecida noche, y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.